Porque evidentemente una relación tóxica, durante esa relación se abordan muchos temas interiores. Cómo se llegó a la dependencia, qué es el motor de la dependencia, qué es lo que mantiene una relación tóxica en el tiempo, qué elaboración ha tenido el depredador para que esto se mantenga y destruya al depredado, a la víctima. Porque es un proceso, evidentemente no se consigue demasiado rápidamente, es complicado porque toma un tiempo, es decir, no es en un par de semanas que esto se consigue, tarda un poco más tiempo. Por eso las relaciones tóxicas incluso pueden tener años con hijos por medio y no darse cuenta. El vivir una relación tóxica, no, hay síntomas, evidentemente. La víctima sí siente el dolor, sí siente la pena, sí siente el malestar, sí siente la infelicidad, pero como la construcción que ha habido antes de esta sensación desagradable es lo que a la víctima le hace que esté enganchada el tiempo, muchísimo tiempo, porque es la elaboración para llegar a ese control, a esa dependencia, ha pasado por estados de una euforia, de una sensación de plenitud, de una felicidad completa, y esto es lo que a la víctima le mantiene el tiempo, es el recuerdo. Es decir, como una droga, la mayoría de la gente que se droga, lo que más recuerda son los momentos del máximo placer en esa droga. Pues esto es lo mismo. Lo que mantiene una relación tóxica es el placer, no solo sexual, sino todo lo que se ha creado en la mente de la víctima, una proyección en el futuro de un bienestar, de una relación idílica, de unos hijos, de vivir viejos juntos, de algo maravilloso, y evidentemente esto es lo que hace que se mantenga la pareja tóxica mucho tiempo. Es la proyección que tiene la víctima con la pareja en el futuro, de lo que ha vivido en el principio. Por eso la relación es muy tóxica, porque se vive con una especie de tristeza de haber vivido una cosa maravillosa en el futuro, con una proyección en el futuro. Es decir, el haber vivido una cosa espectacular en el pasado, de algo inimaginable, que hace que uno se proyecte con esa persona en el futuro, y evidentemente hace que no vivas en el presente, porque la realidad es otra. Lo que estás viviendo después de unos meses con una relación tóxica es horrible. Lo que pasa es que intentas que esa parte terrible, esa parte que no te gusta ver, la compenses con esto que acabo de decir, pasado y futuro. Es terrible porque se vive una infelicidad total. Es decir, el miedo de que no ocurra lo que estás pensando y el placer que tuviste en los primeros meses. Y esto hace que se mantenga en el tiempo. Esta estructura, podemos decir, temporal, es decir, viviendo en el pasado y proyectándonos en el futuro, hace que esta pareja tóxica dure. No hay otro. Porque el presente es, broncas, muchas veces malos modos, muchas veces humillaciones, menosprecios, incluso lo que se llama triangulación. Crean un personaje para aumentar el deseo, crean un personaje ficticio o no, es decir, apelan a los celos para mantener el deseo de la pareja, crean un personaje que puede o no tener una relación con su pareja, lo crean, es decir, crean en la víctima una duda, una posibilidad de que otro o otra vaya a quitarle su pareja, y eso hace que aumente el deseo. Hace que aumente el deseo y además hace que a la propia víctima se le culpe de celosa o celoso.
Es decir, es que es una creación maquiavélica. Es decir, el que crea los celos haciendo intervenir a una persona extraña acusa a la víctima de además ser celoso. Impresionante, ¿eh? Es una manipulación maquiavélica. Se hace así. Y, claro, aumenta el deseo de la persona. Miedo a perderlo. Miedo a que no vaya a ser que me deje. Porque, claro, estimula la herida, el abandono. Es decir, si tú eres abandonado, esto lo ves como algo peligrosísimo. No quieres que te abandone. Después, la tolerancia al sufrimiento es realmente lo que te va a hacer tomar la decisión de seguir o no con esa pareja. El sufrimiento que tienes es lo que te va a empezar a hacer dudar de todo. Entonces, ahí es cuando empieza el cacao. Porque evidentemente cuando tú ves tu situación en el presente, te empiezas a sentir ese dolor y ese es el primer paso de la salida de una relación tóxica, el dolor. Lo único que te puede hacer salir de ahí es el dolor continuo emocional, evidentemente. Físico es más raro, Puede haber, no digo que no, porque evidentemente cuando tú te alteras como víctima y tú criticas a tu depredador o tu depredadora, evidentemente que pueden saltar chispas, no digo que no. Es decir, cuando uno es pillado, es decir, cuando una es pillada o un es pillado, puede, pues claro, el otro no va a decir que sí, va a esconder, va a inventarse historias para que tú te lo creas. Y va a depender de ti, va a depender el que tú aceptes esa mentira, la creas o no. Y claro, evidentemente esto te va a hacer sufrir, ¿no? Esto es así, lógicamente. Y ese sufrimiento es el que va a determinar el inicio del fin. Cuanto más sufres, claro, va a depender, porque hablo del sufrimiento y el sufrimiento es real. No hay nada inventado de una víctima que está con un depredador, una depredadora. El sufrimiento es brutal, porque hace tambalear las estructuras de la persona. Se va muy lejos. Hay muchos casos que oímos en la prensa, ¿no? de gente que toma decisiones terribles hacia sí mismo, incluso a niños. O sea, es algo espantoso a donde llevan las relaciones tóxicas, porque evidentemente una persona que se hace daño o que hace daño a sus familiares, no hay duda, están viviendo una relación tóxica. Y claro, no ha tomado la decisión de separarse a tiempo y se ha visto envuelto en unos problemas gordísimos. Así son, ¿eh? O sea, no hay una relación feliz donde uno decida hacer una tontería esa. Es que no tiene lógica. Tiene que ser tóxica, sí o sí. O sea, no puede ser una relación buena y que acabe mal. Eso no es cierto. Pero bueno, una relación buena no se basa en los altos y bajos que produce una relación tóxica. Porque evidentemente emocionalmente lo que hace que dure un poco en el tiempo son esas montañas rusas que uno tiene. Es que estoy felicísimo, es que bueno, vaya tía, es que no la soporto, al día siguiente, es que de verdad, es que es la mujer de mi vida, al día siguiente, es así, es una verdadera montaña rusa, que cuando empiezas a salir de ahí, que cuando empiezas a lo que decimos, alejarnos de la fuente de sufrimiento, es decir, tu pareja tóxica, ahí es cuando empieza un fenómeno de reconstrucción.